No voy a olvidar nunca el sonido que hizo cuando lo encontramos. No fue un trueno, no fue un grito, no fue el crujido de una puerta vieja. Fue algo peor. Fue como si el universo, por un segundo, hubiera intentado respirar, y se hubiera ahogado. Yo estaba ahí cuando abrieron la cámara. Y la primera frase que escuché por el comunicador fue la del Dr. Lemaire, con la voz rota, casi infantil. Dios, no está dormido. Hubo silencio. Luego, temblando, añadió. Está muerto. Nadie se rió. Nadie preguntó si era una broma. Porque todos lo vimos al mismo tiempo. La estructura estaba enterrada bajo 7 capas de hielo, tan antigua que no aparecía en ningún mapa, ni en satélite, ni en ninguna base de datos militar. La encontramos por accidente, después de una tormenta que dejó al descubierto una grieta negra en la Antártida. Una abertura demasiado recta para ser natural. Nos mandaron a investigar pensando que era una cueva, un túnel, una instalación perdida de alguna guerra fría olvidada por el mundo. Nunca imaginamos lo que había abajo. Bajamos durante horas. Primero piedra. Después metal. Después un material liso, frío, sin una sola unión visible, como si el lugar hubiera sido moldeado de una sola pieza por algo que no conocía la palabra construir. Las luces fallaban. Los radios se llenaban de estática. Y cada vez que alguien decía ¿me copias?, la respuesta llegaba con un retraso de varios segundos, como si el eco viniera desde un sitio muy lejano, o muy profundo. Yo iba al frente con Lemaire, la doctora Vega y 2 soldados de seguridad, Ortega y Salas. Nadie hablaba más de lo necesario. El aire olía a óxido, a humedad vieja, y a algo más. Algo parecido a una habitación cerrada durante siglos. Al final del pasillo encontramos una puerta circular. No tenía manija, no tenía cerradura, no tenía símbolos religiosos, como esperábamos. Tenía marcas. Miles de marcas. No letras. No runas. No jeroglíficos. Parecían intentos de escritura hechos por manos que no entendían cómo funcionaba una mano. Espirales, líneas interrumpidas, ojos dibujados con demasiada precisión, y al centro una forma repetida una y otra vez. Una figura de rodillas frente a otra figura mucho más grande, con la cabeza inclinada. ¿Qué clase de culto es este?, murmuró Vega. Lemaire no respondió. Estaba mirando el suelo. Había huellas. No humanas. No de animal. Huellas pequeñas, repetidas, como si algo hubiera sido arrastrado hasta allí, o como si algo muy grande hubiera entrado de rodillas. Ortega apuntó con su linterna a la pared y retrocedió de golpe. Doctor, vea esto. La luz cayó sobre una inscripción en español. Nueva. Imposible. Las letras parecían grabadas con prisa, pero no por una herramienta. Parecía escrita con uñas. Ponlo a dormir. Salas tragó saliva. ¿Quién escribió eso? Nadie contestó. Porque todos estábamos mirando la puerta. Y porque, desde el otro lado, alguien golpeó una sola vez. No fuerte, no desesperado. Fue un toque lento, educado, como si la cosa de adentro supiera que la estaban escuchando. Lemaire dio un paso atrás. Eso no es posible, dijo. Ortega miró al resto de nosotros. ¿La abrimos? Yo iba a decir que no. No llegué. La puerta comenzó a girar sola. Un suspiro helado salió de la ranura. Y cuando se abrió, entendí inmediatamente por qué el aire de ahí abajo olía a funeral. La cámara era inmensa. No enorme, inmensa. Un espacio tan grande que la luz de nuestras linternas se perdía en la oscuridad como si intentara cruzar un océano. El piso estaba cubierto de polvo gris. En el centro había una plataforma de piedra negra, rodeada por una especie de anillo metálico con símbolos repetidos en círculo. Y encima de todo eso, había un cuerpo. Al principio pensé que era una estatua. Luego vi el pecho hundido. Luego vi la piel. Luego vi los ojos abiertos. No era un hombre. No era una mujer. No era algo que pudiera describirse sin romper algo dentro de uno mismo. Tenía una forma humana, sí, pero solo como una sombra tiene una forma humana. Era demasiado alto, demasiado delgado, con miembros largos y quietos, la cabeza inclinada hacia un lado como si escuchara algo que ya no existía. Su rostro era lo peor. No tenía rasgos completos. Tenía una belleza rota, una geometría imposible, como si alguien hubiera intentado dibujar compasión y horror en el mismo lugar. Sus ojos no miraban hacia nosotros. Miraban a través de nosotros. Y había cadenas. Cadenas enormes, negras, enroscadas en sus muñecas y su pecho, partidas por la mitad. Vega soltó un gemido ahogado.
No, no puede ser, Lemaire se acercó tan despacio que parecía estar caminando hacia su propia tumba. ¿Qué es eso? Preguntó Salas, pero su voz ya no sonaba como la de un soldado. Sonaba como la de un niño. Lemaire alzó la linterna, la mano temblándole. Encontramos a Dios, dijo en voz baja. Yo quise reírme. Quise decir que era absurdo. Quise agarrarlo del brazo y sacarlo de esa habitación. Pero entonces vi lo que estaba escrito alrededor del cadáver. No eran palabras de adoración. Eran informes. Fechas. Mediciones. Anotaciones. Como si alguien hubiera estado vigilando a ese ser durante años, registrando sus cambios, su deterioro, su respiración cada vez más débil. Y al final, una sola línea, grabada con más fuerza que las demás. No resucitar. Ortega se acercó a leerla y se persignó de inmediato. Esto es una blasfemia, Lemaire negó con la cabeza, pálido. No. Es una advertencia. Fue entonces cuando la radio explotó en estática. Y desde todos los dispositivos, al mismo tiempo, llegó una voz. No una voz humana. No exactamente. Era masculina y femenina a la vez, vieja y nueva a la vez, como si alguien hablara usando todas las gargantas que han existido al mismo tiempo. Por fin llegaron. Salas dejó caer su arma. Vega se llevó las manos a la boca. Yo no podía moverme. La voz continuó, suave, casi cansada. Llevan mucho tiempo buscándome. Ortega retrocedió. ¿Quién habla? La figura no se movió. Los ojos seguían abiertos. Los labios, partidos y secos, no se movían. Y aún así la voz seguía saliendo de todas partes. Me dieron muchos nombres. Me hicieron muchas formas. Me enterraron con sus preguntas. Pero ustedes me llaman por lo único que todavía les queda. Lemaire, con un hilo de voz, preguntó. ¿Usted es Dios? Hubo un silencio tan largo que sentí que me estaba congelando por dentro. Luego la voz respondió. Lo fui. La temperatura cayó de golpe. La escarcha empezó a cubrir nuestras botas. Nuestras respiraciones se volvieron nubes densas. Y entonces el cadáver abrió los ojos un poco más. No se levantó, no respiró, no hizo ningún gesto. Solo nos vio. Lo fui, repitió la voz. Hasta que ustedes aprendieron a dejar de creer, no sé por qué, pero ahí entendí algo terrible. No estaba hablando de fe. Estaba hablando de estructura. De realidad. Como si la existencia misma de ese ser dependiera de algo que los humanos habíamos roto hace mucho tiempo. Vega, con los ojos llenos de lágrimas, susurró. ¿Qué le hicieron? La respuesta llegó casi con tristeza. Los hice a ustedes. Nadie se movió. Incluso el miedo parecía haber dejado de funcionar. La voz siguió hablando, más baja ahora, como si cada palabra le costara siglos. Yo era la costura. El vínculo. La memoria que mantenía unidas las cosas. Pero ustedes me buscaron con hambre. Me nombraron para dominarme. Me rezaron para pedirme favores. Me inventaron guerras, tronos, castigos, para sentirme cerca. Y cuando comprendieron que yo no respondía como querían, me enterraron. Lemaire negó con la cabeza, como si quisiera escapar de ese pensamiento. Eso no tiene sentido. La voz respondió de inmediato. Claro que lo tiene. Ustedes son los que necesitan que todo lo tenga. Fue entonces cuando escuchamos el primer golpe desde afuera de la cámara. Uno. Luego otro. Después muchos. Como si algo estuviera arañando el pasillo por el que habíamos bajado. Ortega levantó el arma. ¿Tenemos más equipo afuera? Salas fue hacia la puerta, pero se detuvo a mitad de camino, rígido como una estatua. ¿Hay alguien?, dijo. No puede haber nadie, respondió Vega. Salas no apartó la vista del pasillo. Hay alguien mirándonos. Los golpes se acercaron. Y entonces oímos un sonido aún peor que los golpes. Llanto. Un llanto humano, lleno de dolor, tan real que por un instante todos pensamos en otro equipo perdido, en una víctima, en un sobreviviente. Salas dio un paso. La voz del cadáver susurró. No abran, pero ya era tarde. Ortega encendió la linterna hacia el pasillo. Y lo que vimos ahí fue suficiente para romper la última parte de mi mente. Había figuras. Decenas. Tal vez cientos. No caminaban, no corrían, se arrastraban. Eran personas, o algo que alguna vez lo fue, con los rostros girados hacia atrás, las extremidades torcidas de manera imposible, como si hubieran sido vaciadas por dentro y luego cosidas mal. Iban avanzando lentamente hacia la cámara, llorando, riendo, murmurando nombres que no entendíamos. Entre ellas reconocí a uno de los técnicos que se había perdido arriba antes de que llegáramos a la grieta. O al menos lo reconocí por la chaqueta. Ya no tenía cara. Solo una boca donde debería estar la nuca.
Lemaire vomitó en el suelo. Vega se echó a llorar sin sonido. Y la voz dijo, ¿él llegó primero quién? Grité yo, sin reconocer mi propia voz. La figura sobre la plataforma pareció mirar hacia la oscuridad del techo, como si recordara algo lejano y horrible. Lo que vino a matarme el mundo se partió en silencio. Porque entendimos que eso no era una tumba. Era una prisión. Y esa cosa de afuera no estaba intentando entrar. Estaba terminando de despertar. Las figuras del pasillo empezaron a golpear la puerta desde el otro lado, no para salir, sino para entrar con nosotros. «Ciérrenla», gritó Ortega. Pero la puerta no se cerraba. Algo la mantenía abierta. Algo la empujaba desde ambos lados. Lemaire se acercó al anillo de símbolos alrededor del cuerpo y leyó en voz baja, casi sin aire. No resucitar, no resucitar, no resucitar. Entonces se dio cuenta de algo. Está completo, dijo. ¿Qué? Preguntó Vega. Falta una parte. Todos miramos el cuerpo. Faltaba una mano. Solo una. La muñeca estaba limpia, cortada hace mucho, como si alguien la hubiera arrancado con precisión. Lemaire levantó la vista, horrorizado. La mano no está aquí porque, está afuera, como si esas palabras hubieran sido la llave de algo. La cámara entera tembló. Los símbolos del suelo comenzaron a brillar con una luz débil, enfermiza. Y desde arriba, desde kilómetros de hielo y roca, llegó un rugido que no sonaba a bestia ni a máquina. Sonaba a la tierra abriéndose. Las luces se apagaron. Solo quedaron nuestras linternas. Y en el haz más cercano vi cómo el cadáver sonreía. No una sonrisa humana. Una sonrisa de alivio. Por fin, dijo la voz. Me encontraron. Las figuras del pasillo comenzaron a entrar. Una de ellas se lanzó sobre Ortega y lo derribó con una fuerza imposible. Él gritó, disparó 2 veces, y luego su grito cambió de tono, como si algo le hubiera respondido desde dentro del pecho. Salas corrió hacia la salida, pero apenas dio 3 pasos antes de detenerse, doblándose sobre sí mismo. Cuando alzó la cabeza, ya no era él quien lo hacía. Vega retrocedió hasta chocar con mí. ¿Qué hacemos? Me preguntó, temblando. Y yo, que toda mi vida pensé que no creía en nada, que solo creía en lo que podía tocar, en lo que podía medir, en lo que podía explicar, yo la miré y le dije la verdad más inútil de mi vida. No lo sé. Entonces la voz se volvió más suave. Más cercana. Como si hablara dentro de mi oído. Ustedes me dieron forma con su miedo. Y ahora el miedo me da hambre. La figura en la plataforma empezó a desintegrarse. No como carne, no como polvo. Como una idea que deja de ser recordada. Mientras su cuerpo se rompía en luz negra, el techo de la cámara empezó a llenarse de grietas finísimas, como venas. Algo enorme estaba arriba. Esperando. Lemaire se arrodilló frente al cadáver, llorando, y gritó. ¿Qué somos nosotros entonces? La respuesta tardó un segundo. Después llegó como una caricia. Mi error. Y entonces el primer bloque de hielo cayó desde arriba. No sobre nosotros. Sobre el cuerpo. La cámara entera se iluminó con un resplandor blanco, brutal, y por un instante vi una silueta inmensa detrás del techo agrietado. Algo colosal. Algo que no tenía ojos, pero sí intención. Algo que no estaba hecho de materia, sino de hambre. Y comprendí que el ser que habíamos encontrado, no era Dios. Era lo que quedaba de él después de morir. Una cáscara. Un cuerpo abandonado en el fondo del mundo. La verdadera cosa había estado afuera todo el tiempo. Golpeando. Esperando. Lemaire se volvió hacia mí, con la cara cubierta de sangre que no sabía de dónde había salido. Si esto sale de aquí, se acaba todo. No respondió nadie. No hizo falta. Porque el suelo se abrió. Y desde la grieta subió una mano enorme, negra, imposible, con dedos tan largos como columnas. Buscó a tientas en la oscuridad. Buscó el cuerpo. Buscó lo que había perdido. La voz del cadáver se quebró por primera vez. No, todavía no, Vega gritó. Ortega dejó de moverse. Salas ya no era Salas. Yo agarré a Vega del brazo y corrí. Corrimos por el pasillo mientras detrás de nosotros la cámara se desgarraba como papel. Oíamos gritos, metal retorciéndose, piedra quebrándose, y esa voz, una y otra vez, más débil, más humana, más triste. No me dejen solo, subimos. No sé cómo. No sé cuánto tiempo. Solo sé que cuando salimos a la superficie, la tormenta había desaparecido. El cielo estaba quieto. Demasiado quieto. Y en el horizonte, donde no había nada antes, vi una línea negra extendiéndose sobre la nieve, como una sombra que estaba aprendiendo a caminar. De los 8 que bajamos, solo salimos 2.
Vega murió antes del amanecer, diciendo que alguien estaba parado detrás de mí. Yo no miré. No quise hacerlo.